la gente de Patria de Martí y de Cuban American Voice, junto a la Alianza Democrática, tienen un evento este jueves 23 de mayo. Julio Schilling va a estar con nosotros luego de esta pausa comercial y vamos a estar hablando sobre dónde está Cuba parada hoy, 20 de mayo. ¿Se puede tener esperanzas, queridos oyentes? Claro que sí, eso no lo vamos a perder jamás. La lucha continúa. Venimos con Julio Schilling luego de esta pausa comercial. Yo soy Lourdes Jubieta, gracias por estar con nosotros. Continuamos, queridos oyentes, Radio Libre 790 AM, completamente en vivo para ustedes, 1:15 de la tarde a la costa este de los Estados Unidos. Yo soy Lourdes Jubieta, estamos hablando sobre el 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba. Y bueno, les contaba, estamos rememorando algunos datos de este hecho histórico, trascendental para el cubano, el 20 de mayo de 1902, cuando tomó el poder en La Habana el primer presidente electo de la República de Cuba. Todos lo sabemos, hay que ser historiadores, Tomás Estrada Palma. Una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de los Capitanes Generales, en esta fecha donde los cubanos comenzaron a celebrar el Día de la Independencia. Tengo en línea a quién mejor que al historiador cubano, escritor, analista político y director de Patria de Martí, Julio Schilling, con nosotros a esta hora para conversar un poco sobre el 20 de mayo. Y qué triste, Julio, querido, bienvenido, que de 121 años, ¿no? Si no saco mal la cuenta, estamos, si él fue en 1902, estamos en 2024, bueno, sí, estamos hablando de unos 121, 122 años de independencia, digamos, de Cuba, 65 para 66 bajo una dictadura. Tristísimo ese número, que me acabo de dar cuenta, por cierto, porque no había sacado nunca esa suma ni esa resta. Bienvenido, Julio Schilling, a tu casa. Gracias, querida Lourdes. Un gran placer estar contigo siempre, pero muy especial en ocasiones tan importantes para los cubanos. Julio, el 20 de mayo pareciera, sabes, hay fechas que se pierden como en la historia, porque son 66 años casi de una dictadura implacable, criminal, que tiene sometido a la isla y secuestrada a la isla de Cuba y a su gente. De 121 años de independencia, 65 bajo una dictadura. ¿Qué te dice a ti eso, Julio? Bueno, es precisamente, o sea, estamos hablando, cuando miramos, no es verdad, en este 122 aniversario, estamos mirando, yo creo que ese punto que tú estableces es muy importante, que tristemente Cuba ha vivido más tiempo bajo una dictadura comunista que lo que vivió como una república. Y una de las primeras tareas, igual que todo proyecto comunista, fíjate que esto es un guión, Lourdes, que han repetido los jacobinos en Francia en ese periodo de los 2 años que estuvieron en el poder, que fue el primer proyecto comunista no moderno, o sea, moderno, pero no estaban acompañados con la tecnología. Es tratar de desdibujar el pasado, borrarlo, cambiarlo para fabricar una historia. En el caso del comunismo cubano, pues el desprestigiar, el falsear toda la información que se está ahí, que es récord público de lo que produjo la República de Cuba, que siempre es importante mirar y entender, porque el castrismo ha pues buscado que si la enmienda Platt, que si la proximidad a los Estados Unidos, que se hiciera una neocolonia. Primero hay que poner el contexto, la imperfección de lo que fue la República. No le quita brillo. Los Estados Unidos,
la verdad que yo creo que podemos estar de acuerdo que es el ensayo democrático más exitoso en la historia. Así es. Tuvo una guerra civil, sí, sobre, y nació con un pecado, el pecado original del norteamericano, que era la esclavitud. O sea, sí, sin embargo, en Cuba, en ese primer repúblico, habían representantes negros. Cuba tuvo un presidente negro, elegido por el pueblo, que fue Fulgencio Batista. Habían, o sea, componiendo el ejército libertador, negros cubanos. O sea, en ningún momento hubo el racismo o la separación, segregación institucionalizada como hubo en los Estados Unidos en ese momento. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que los procesos tienen una evolución. Irlanda, por ejemplo, tuvo una relación con Gran Bretaña muy parecida a Cuba con los Estados Unidos en cuanto a lo que fue la enmienda Platt. Los irlandeses tuvieron su propia enmienda Platt, pero con el tiempo fue abolida, igual que fue abolida entre Cuba y los Estados Unidos. Ya para el cuarto presidente, Alfredo Zayas, ya estaban trabajando para romper los nexos de la enmienda Platt. En cuanto a la relación estrecha comercial, desde que Cuba era colonia de España, o sea, para los 1850 ya los Estados Unidos era el primer socio comercial de Cuba, y Cuba era el tercer socio comercial de los Estados Unidos, el tercer socio comercial. Sí, increíble, o sea, increíble. Quiere decir que la experiencia, y yo sé que tú tienes una gran audiencia que también es no cubana, sí, y el caso cubano es muy diferente en el sentido de la relación de los dos pueblos, o sea, históricamente, ¿verdad? O sea, los cubanos, podemos decir, la nación cubana se fundó desde el exilio, desde el exterior, desde los Estados Unidos, y habían ya una comunidad cubana desde los 1830 que empezó y llevó acá y tenía determinado peso económico aun cuando, y peso político aun cuando estaba bajo el dominio de España. Pero lo que fue capaz de producir la clase media más grande de América Latina, sin aburrir a tu audiencia, las tasas de mortalidad infantil en Cuba en 1957 eran más bajas que en Francia, que en Bélgica, que en Alemania Occidental, que en Israel, que Japón, que Austria, que Italia, que España, que Portugal. Quiere decir, menos niños cubanos que nacían se morían que franceses, que belgas. Entonces, quiere decir que había un desarrollo que lo importante en estas comparaciones, porque el castrismo ha querido falsear eso y decir, bueno, ahora tenemos 99%, por ejemplo, de que las personas pueden leer y escribir. Bueno, Cuba tenía un... alfabetismo. Exacto. Cuba tenía un 78% en aquel momento, pero otros países, Perú tenía como un 40%. Hoy en día Perú tiene también un 90 y pico por ciento. Quiere decir que Perú ha avanzado extraordinariamente. Sin embargo, Cuba ya tenía un 78%. Es natural, y yo creo que en eso es lo importante de hacer comparaciones. El castrismo ha regresión extraordinaria en todos los entornos. Si miramos cómo otros países estaban en aquel momento, Taiwán, Japón, y dónde están esos países ahora. O sea, Francia, o sea, Cuba tenía estándares superior a muchos países de Europa, que hoy en día Europa alcanzó y no necesitó una dictadura totalitaria por más de 6 décadas. En Cuba hubo transiciones democráticas, hubo 2 regímenes autoritarios, Machado y Fulgencio Batista, Gerardo Machado y Fulgencio Batista, pero bajo ningún concepto se compara con lo que es una dictadura totalitaria
y hubo transiciones de poder, y si van a decir, bueno, no, pero había corrupción. Hay corrupción aquí en los Estados Unidos hoy. O sea, lamentablemente estas son cosas que hay que combatir, pero es un fenómeno humano, y muchas de las cosas global. que vemos exactamente, muchas de las cosas que vemos en los Estados Unidos en términos de cabildeos y el poder que tienen sobre políticos eran ilegal en Cuba republicana, o sea que no existía, y personas pues iban y pagaban un precio por eso. Yo creo que uno de nuestros peores errores, Lourdes, fue la impunidad que se toleró. Impunidad, por ejemplo, en Cuba se cometieron crímenes de lesa humanidad en la guerra de independencia. Hubo la noción de los campos de concentración. Se desarrolló en Cuba bajo el general Weyler con el fin de mover la población rural a campos de concentración, porque el ejército Mambí, el ejército libertador cubano, pues dominaba el campo, y entonces la idea era aislarlos para que no tuvieran el apoyo de la población civil, pero en esa acción murieron miles de cubanos, o sea, y fue el modelo del cual el propio nazismo y Lenin miraron y estudiaron de cómo implementar en esos regímenes. Y realmente no hubo crímenes, o sea, no se llevó a cabo justicia transicional, en gran medida, tristemente, porque España sabiamente se dio cuenta que era más negocio negociar con los Estados Unidos que con los cubanos, porque iban a recibir mejores tratos, y yo creo que eso explica muchas de las cosas que yo sí creo que uno hubiera querido que las cosas fueran diferentes. Pero el propio Fidel Castro se benefició de una tolerancia, de que fue dado amnistía, borrón y cuenta nueva, a pesar de que había cometido actos terroristas, y eso se está lamentando, lo estamos lamentando todavía hoy, y por eso cuando miramos el día que caiga el comunismo cubano, tiene que haber justicia transicional. Te hago esta comparación para que la mayor crítica que yo haría de Cuba republicana es que se perdonó y se dio amnistía a muchas personas que hacían actos violentos, ilegales, y que después vivieron para seguir en esa gesta. Pero Julio, tengo que hacer una breve pausa. Tengo que hacer una breve pausa, pero quisiera que te quedaras conmigo unos minutos más, porque escuchándote, recuerdo que en Cuba, amigos oyentes, para los que no son cubanos o los que no, quizás son cubanos pero no saben esto, ese primer presidente que tuvimos, ¿no? Tomás Estrada Palma, allá hay una estatua, recuerda, Julio, en la Avenida de los Presidentes del Vedado, que fue destruida, y solo quedan de su figura los zapatos, ¿no? Y los cubanos siempre se refieren a esta estatua como los zapaticos de Estrada Palma, que son un recuerdo muy curioso. Pero dicen muchos que él sigue muy bien plantado también en La Habana, en el corazón de la isla, y que el verdadero día de la independencia va a ser cuando Cuba se libere del castrocomunismo, ¿no? De esta cuerda de criminales del cártel de La Habana. Quiero hablar contigo sobre eso al regreso, y quiero que me cuentes sobre el simposio que vamos a tener el próximo jueves, Pedro Luis Boitel, una ética de resistencia. Permíteme hacer una breve pausa, Julio Schilling, y volvemos contigo. Ya volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes, Radio Libre 790M, yo soy Lourdes Jubieta, estamos en vivo conversando con el doctor Julio Schilling, historiador, escritor, director de Patria de Martí, además analista político, gran amigo por encima de todo lo demás. Julio Schilling ha sido muy generoso con su tiempo el día de hoy para conversar con nosotros, que es día 20 de mayo, y habíamos dejado una reflexión en el aire, y es que definitivamente Cuba necesita una nueva independencia, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Julio, cómo tú ves ese sentir, ¿no?, de algunos cubanos de que definitivamente de 122 años de independencia, 65, 66 prácticamente, en manos de una dictadura, necesitamos un nuevo día de independencia en Cuba.
Es así, Lourdes. Y mira, quisiera solamente en un segundo, yo sé que el tiempo es un lujo, porque has mencionado al presidente Tomás Estrada Palma. Tomás Estrada Palma Sí. fue ciudadano de los Estados Unidos, vivió en Nueva York. Para tu audiencia, en un pueblo, Central Valley, tenía un colegio ahí. Eso está cerca de West Point. O sea, para las personas que realmente hay una placa que reconoce esa área, porque él vivió allá y bien merece el viaje. Y de paso siguen un poco más para poder ir a las montañas, los Catskills, que fue donde José Martí escribió los versos sencillos. Y realmente es muy impresionante, no solo por lo hermoso que es, pero pensar que eso fue lo que vio Martí cuando escribió los versos sencillos. En fin, él forma parte de nuestra historias, que respalda lo que había mencionado, la peculiaridad en Manhattan, en Front Street, que ya no está, pero en el despacho que tenía Martí como representante, como cónsul, que fue cónsul de varios países, Argentina, Uruguay, Paraguay, fue donde se organizó la guerra de independencia de Cuba, en el mismo Bajo Manhattan, de modo de que es una relación muy particular, muy subgénero. Pero sí, Julio, Lourdes, sí. Julio, a Tomás Estrada Palma también la historia no lo ha tratado muy bien, por lo que tú explicabas al comienzo de esta conversación, por el papel de Tomás Estrada Palma en lo que fue la enmienda Platt, ¿no? Pero no sé si a través de los años ha sido reivindicada esa imagen de Tomás Estrada Palma. Mira, Tomás Estrada Palma fue un individuo sumamente honesto. Yo creo que eso lo tenemos a su crédito. Quien estaba en contra de él en cuanto a las elecciones, en aquel momento, Bartolomé Mazo estaba en contra de la enmienda Platt. Yo creo que Estrada Palma vio eso como una medida temporal, pero tal vez el peor error del presidente Estrada Palma fue en unas elecciones que fueron cuestionables, como lo vemos. Él decidió ir a la reelección, que se lo aconsejaron que no lo hiciera, lo hizo, y pidió una intervención de los Estados Unidos, precisamente amparado en la enmienda Platt, que los Estados Unidos no quería hacerlo, entonces él renunció. O sea, el gobierno de Teodoro Roosevelt le dijo, no queremos mandar tropas, pero él renunció, y al renunciar, entonces pues los Estados Unidos tuvo que, pues, de nuevo tomar momentáneamente mandos del país hasta que se pudiera organizar y tener elecciones de nuevo. Yo creo que eso fue un error bastante grande, y de ahí es donde parte la crítica a Estrada Palma. Pero, sin embargo, mirando, porque todo, cuando uno mira, Lourdes, la historia y mira el contexto, sí, que sobre todo comparando con la Cuba, claro, a partir de 1959, claro, todos estos errores realmente no se comparan, son errores humanos, decisiones políticas malas que él, en este caso personalmente, tomó, pero no se compara con los crímenes de lesa humanidad y el horror que los cubanos, el daño antropológico, que más de 6 décadas de comunismo sultánico, personalista, porque el liderazgo es muy caudillista, en Cuba, pues el daño que ha hecho a los cubanos es extraordinario. Pero estoy optimista. Yo creo que en tu pregunta, que es una pregunta, y para un día como hoy, yo creo que es la gran pregunta, la verdad, de una nueva independencia. Y por supuesto que Cuba la traerá. O sea, el castrocomunismo va a caer, está luchando por su supervivencia, están en el poder, es cierto, pero siguen excavando, buscando alternativas, porque el costo económico por mantenerse en el poder es tremendo, y ellos siguen de pidigüeño por todo el mundo, y están tratando de obtener los mejores tratos de los Estados Unidos. Tristemente hay una administración que tiene un ojo muy cariñoso hacia el régimen castrista. Pero lo importante es, una vez que Cuba sea libre, que se tomen las medidas para evitar que se repita. Y ahí es donde en esa refundación de la patria tiene que haber justicia transicional, tiene que haber proceso de descomunización. Pero Cuba no parte de cero, mi querida amiga.
en el sentido que la nación cubana, y siempre es importante recordar, el concepto de nación no requiere territorio. O sea, Claro, tú, yo y muchos cubanos que vivimos fuera, estamos viviendo en la nación cubana. O sea, no tenemos un gobierno cubano, pero estamos en libertad, y esa nación cubana que vive fuera, una vez que Cuba sea libre, quiere decir que Cuba ha logrado rescatar y preservar la historia verdadera, la cultura, las tradiciones. Entonces Cuba no parte en cero. Podemos mirar un ejemplo como Alemania Oriental y Alemania Occidental. O sea, la nación cubana en el exterior es el equivalente a Alemania Oriental viviendo en libertad. Entonces por eso es que no partimos de un punto de no existencia, sino hay un traslado que acelerará el proceso. Y la parte económica será probablemente lo más fácil. La idea es inculcar una ética, una moralidad que requiere de justicia, requiere de ciertos mecanismos para realmente despojar todos los males que hace un régimen totalitario comunista que dejan. Eso hay que desenraizarlo completamente y promover una verdadera cultura de libertad. Trabajo menudo que va a haber luego de que estos criminales desaparezcan de la foto, Julio Schilling, la recomposición histórica de Cuba después de este periodo tan oscuro que hemos vivido, ¿no? Las últimas 6 décadas y contando, Julio Schilling, algo dramático cuando uno saca estos números y ve que de la independencia, le contaba yo a los oyentes que el primer país en independizarse en la región fue Haití y el último fue Cuba. Los españoles no soltaban a Cuba de ninguna manera, querían soltar a la perla del Caribe, como le decían a la isla de Cuba. Este jueves tenemos un evento muy importante organizado precisamente por Patria de Martí, la organización que dirige mi invitado Julio Schilling. Es un simposio, nada más y nada menos, sobre Pedro Luis Boitel. Se titula Una ética de resistencia. Allí van a ver figuras queridísimas. Jorge Luis García Pérez Antúnez, esta mañana estuvo un evento con él precisamente, habló muy bien. José Richard Heredia, el embajador queridísimo Armando Valladares y por supuesto Osvaldo Maqueca Figueroa, presentado por mi invitado Julio Schilling. Cuéntanos un poco de este evento, Julio, ¿qué vamos a escuchar allí? ¿Cómo no? Mira, de nuevo, para el beneficio de quienes no pueden, porque sé de nuevo, y eso es una de las cosas buenas de la tecnología, que tu programa, Lourdes, se está escuchando en todo el mundo. Entonces, hay muchas personas que tal vez no conozcan Pedro Luis Boitel. Pedro Luis Boitel fue un preso político emblemático, murió en una huelga de hambre de 53 días, había cumplido ya su condena y pues tomó esa decisión. Fue un ensañamiento personal de Fidel Castro porque vio en él una rivalidad. Él fue el líder estudiantil, luchó contra el régimen autoritario de Fulgencio Batista y Fidel Castro siempre vio en él un rival, y eso siempre es algo que uno de los mayores temores de él, y fue arrestado arbitrariamente. En fin, sufrió para toda una generación. Fue un pilar de rectitud en cuanto al enfrentamiento al régimen castrista, aún estando preso. Y tenemos el privilegio de contar, por ejemplo, con Osvaldo Figueroa, que fue conocido como Maqueca, que compartió la celda con él, es quien ha escrito el diario de Pedro Luis Boitel, donde destaca día a día cómo fue todo ese proceso a través de los 53 días. José Richard Heredia, que fue compañero de él de la universidad, o sea, antes de caer preso. Él estuvo en Venezuela, Pedro Luis Boitel se tuvo que asilar en Venezuela, puso una estación, un programa de radio que transmitía a Cuba precisamente en la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista, y compartió con él. Armando Valladares se escapó de la cárcel con Pedro Luis Boitel, después fueron capturados, y son anécdotas muy importantes. El Jorge Luis Pérez Antúnez fundó el presidio político Pedro Luis Boitel
el testimonio que él da es básicamente cómo Pedro Luis Boitel lo inspiró a él y a tantos presos que vieron en esa figura joven, carismática, realmente una persona para seguir su ejemplo. Por eso se llama Pedro Luis Boitel una ética de resistencias. Entonces, el sábado próximo se cumple 53 años de la partida, de la muerte de Pedro Luis Boitel, y este jueves, día 23, pues vamos a celebrar el evento en que en Miami, en Coral Way y la 94 Avenida en la Biblioteca Regional de Westchester. La entrada, por supuesto, es completamente gratuita a las 5:30 de la tarde, hora del este. El estacionamiento amplio y gratuito. Y para las personas que viven fuera del área, lo van a poder ver porque lo vamos a transmitir en vivo y en directo por diferentes plataformas, pero tal vez la más fácil sería patriademarti.com, patriademarti.com. Ahí están personas que compartieron con él, que fueron impactados por su vida dentro de la cárcel. Y yo creo que eso es un relato histórico, porque la memoria colectiva de un pueblo es una receta para poder vivir en libertad. Y por eso la historia de Pedro Luis Boitel hay que contarla y seguirla contando, porque refleja esa lucha precisamente cuando más hizo falta. Ahí estuvieron presentes personas como Pedro Luis Boitel. Julio Schilling, gracias por acompañarme. Ya lo saben, jueves 23 de mayo a las 5:30 de la tarde, Westchester Regional Library. Eso está en el 9445 de Coral Way. Amigos oyentes, si lo quieren ver desde la comodidad de su teléfono, de su computadora, de su tableta, bien fácil, patriademarti.com, por ahí se conectan. También tienen la posibilidad de verlo en YouTube, así que no hay excusa para no participar. Si quieren ir personalmente, ya saben, allí en Coral Way, la 94, en la Westchester Regional Library, todas estas figuras queridísimas de nuestra comunidad: Julio Schilling, Jorge Luis García Pérez Antúnez, José Richard Heredia, el embajador Armando Valladares y Osvaldo Maqueca Figueroa, juntos, un conversatorio sobre la vida, obra y legado de Pedro Luis Boitel. Julio Schilling, gracias por acompañarme como siempre en el programa. Un gran abrazo. Gracias a ti, Lourdes. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Julio, que tengas una feliz tarde. Bien, amigos, 1:44 de la tarde, esto es Radio Libre.